Bien, y como decíamos al principio, la columna de hoy la titulé In Vero Veritas. ¿Sabes qué, Milva? Que la frase In Vero Veritas es atribuida al militar romano Cayo Plinio II y significa, bajo efectos del vino, siempre se dice la verdad. Más acá en el tiempo, otro refrán sentencia que los niños y los borrachos siempre, pero siempre dicen la verdad, asumiendo las funciones que posee el alcohol para superar los filtros que la mente interpone. El vino y la medicina tiene muchos puntos en contacto a lo largo de sus extensas, pero muy extensas historias. Fíjate que desde hace muchos años el vino es considerado un medicamento, un factor de modificación del curso de las enfermedades. Ya los sumerios, primeras civilizaciones, hablaban en sus arcaicas escrituras acerca de las bondades del vino para la salud. Del mismo modo, los egipcios, 2000 años antes de Cristo, aconsejaban el vino de manera empírica para el asma y para la epilepsia. Fue también el vino un poderoso antiséptico dentro del cual se sumergían las vendas y apósitos de los heridos. Si nos metemos en la antigua Grecia, nuestro primer médico, Hipócrates, tenía el vino como uno de sus principales y accesibles prescripciones, y durante el Imperio Romano, el vino era considerado una poderosa poción contra la disentería. Ya más acá, en la Edad Media, el vino proveniente de los monasterios, los monjes producían su propio vino, y estaba indicado como analgésico y estimulante de las defensas. Y fue durante ese período en que se generalizó el tratamiento con vino de innumerables afecciones, siempre, pero siempre de manera empírica. Ya cuando llegó la epidemia de peste negra en el año a mediados del 1300, la medicina rescató un brebaje antiguo de Turquía, allá del siglo I a.C., que se llamaba la triaca, un medicamento a base de vino, más el agregado de unas decenas de ingredientes, incluso carne de serpiente, que se dejaba fermentar por más de un año. No, la verdad que no quisiera estar ni cerca de ese brebaje. Con el arribo del Renacimiento, la nueva cultura y las ciencias no afectaron la presencia del vino en la farmacopea de los grandes referentes médicos de la época. En aquel momento, beber vino, con su poder antiséptico, era mucho más seguro que beber agua de pozo. Recién después, en el modernismo, el arribo de la potabilización del agua produjo una reducción en el consumo de vino, siendo superado por el agua, sumado a los hallazgos de las consecuencias que el vino, a altas dosis, provoca en el cuerpo humano. Pero si el vino fue importante en distintas prescripciones terapéuticas, no menos importante fue para hacer el diagnóstico de las enfermedades. Del diagnóstico sí. ¿Dónde aparece el vino en un procedimiento diagnóstico? Resulta ser que el hijo médico de un tonelero de vinos había aprendido de chico a determinar los niveles de líquido de cada barrica, de cada barril, haciendo golpeteos ascendentes y descendentes. De acuerdo al sonido que recibía, podía determinar si el tonel estaba más vacío o más lleno, y poder determinar a qué altura estaba el nivel del líquido, solo haciendo golpeteos a un costado. Así fue que se le ocurrió hacer lo mismo en el tórax de sus pacientes, para determinar si el pulmón tenía aire o si estaba ocupado de líquido. El austríaco Leopold Auenbrugger fue el inventor de la percusión, que es golpear con un dedo sobre otro apoyado en el tórax, maniobra fundamental de la clínica para evaluar el estado pulmonar en un momento que no existía el diagnóstico por imágenes. Todos nos llamó la atención siempre cuando el médico nos golpeteaba el tórax con sus dos dedos, ¿no? Y los escribió en un libro que se llamó Inventum Novum. Pero como siempre, como pasa con estas novedades fuera de tiempo, fue despreciado por sus pares. Fue recién el médico de Napoleón, Jean-Nicolas Corvisart, y Joseph Skoda, un médico checo, quienes rescataron los estudios de Auenbrugger y los instalaron definitivamente en la práctica médica. La percusión torácica fue desarrollada gracias a las barricas de vino. Queridos oyentes, les quería dejar esta hermosa historia de la medicina y de vinos, recordándoles que beban con moderación y cero alcohol al conducir. Justo a esta hora, que estamos en domingo, ya a tiempo de almorzar,
Por eso me despido de ustedes sin antes expresarles un deseo oportuno en todos sus significados. Salud.